Antes de comenzar esta reseña me gustaría explicar brevemente por qué es que me ausenté durante tantos días, y es que me resfrié. Así es, el mejor momento de la historia de la humanidad para resfriarse, y más encima aquí en mi país las temperaturas han estado bajísimas, entonces no lo he pasado para nada bien. He estado tirado en la cama durante 3 días y he visto pocas películas, lo cual es un pecado. Pero bueno, ya me estoy sintiendo mejor, estoy regresando a las reseñas, estoy viendo nuevas películas y aquí me tienen, listo para reseñar El Escuadrón Suicida. Obviamente, siento que no es necesario hablar del desastre que fue la versión del 2016, escrita y dirigida por David Ayer, y principalmente no quiero tocar mucho ese tema porque siento que es injusto. Todo el mundo sabe que esa película fue manoseada violentamente por Warner Bros. Y la editaron de tal forma que quedara más aceptable para los cines y terminó siendo un desastre. Es decir, esa no fue la visión del director exactamente, que es todo lo contrario a lo que James Gunn tiene aquí, que es una libertad absoluta. Entonces, compararlas o decir de inmediato que esta es 1000 veces mejor que la anterior y la anterior es basura, me parece bastante injusto. Así que sí, todo el mundo sabe el contexto del Escuadrón Suicida y es mejor que lo dejemos ahí. Así que The Suicide Squad, la nueva versión de James Gunn, escritor y director de Los Guardianes de la Galaxia, volumen 1 y 2. Un director que ha tomado bastante peso en Hollywood con todas estas películas de superhéroes y que definitivamente se ha destacado por una creatividad enorme. Ahora llega con una nueva versión de este Escuadrón Suicida, lleno de nombres nuevos, un par de nombres antiguos y una calificación R que definitivamente se nota en la película. Veamos unas imágenes y la comentamos. Uno podría pensar que con una película así de desatada, con tanta violencia, con tanto humor, precisamente serían esos los detalles que se destacarían. Los chistes y toda la violencia explícita, sobre todo viniendo de una mente tan descabellada como la de James Gunn. Pero impresionantemente eso no fue lo que más me impactó a mí, no fue lo que más yo destaco de la película. Lo que yo pienso es que James Gunn le inyectó mucho corazón a los personajes, y eso para mí fue una sorpresa total. Siento que cada personaje tiene su momento de poder expresarse, sobre todo Bloodsport o Ratcatcher 2, que tienen momentos sumamente poderosos, donde expresan sus miedos, donde expresan el odio o el rencor o el pasado que los marcó a ellos y que, bueno, hizo que se moldearan para ser los villanos que estamos viendo en el presente de la historia, y me parecen sumamente atrapantes y poderosos. Son personajes mejor relacionados, más moldeados, y con el paso de los minutos uno se va encariñando más de ellos, precisamente porque James Gunn les da corazón, les da motivos reales, motivos humanos, y una vez que llegan los momentos de peligro realmente se sienten. Entonces ese corazón, esa emoción, esa racionalidad que le pone a los personajes James Gunn, yo la aplaudo. No me interesa tanto la violencia, no me interesa tanto los chistes, que pegan muy bien, que están en exceso y en demasía, y es por supuesto algo que todos han estado aplaudiendo y no los culpo. Pero el corazón, la emoción que transmiten estos personajes para mí fue poderosísima y sorpresiva, por sobre todas las cosas, sorpresiva. Y ya que estamos hablando de personajes, siento que hay que destacar algunos que definitivamente brillan en la película. Ratcatcher 2 para mí es simplemente la MVP de la película. Me encantó, tanto la actriz por supuesto, como el personaje. Siento que son grandes motivadores de emociones a lo largo de toda la trama. Tiene una gran química con otros integrantes del escuadrón y además, como digo, siento que lleva las emociones de la historia a lo largo de cada suceso, principalmente en el tercer acto, donde gran parte de su trama o historia explota y se ven momentos emocionantes con ella como protagonista. Increíble Daniela Melchior, siento que es una absoluta revelación y espero que estén muchos proyectos a futuro. Pero no solo ella, por supuesto King Shark o Nanaue, como le dicen en la película, es también uno de los personajes que yo más estaba esperando ver. La gran mayoría de nosotros sentíamos mucha atracción por ver cómo iba a salir este personaje en pantalla y está
excelente, realmente excelente. Es una forma de Groot, un personaje que habla poco, que se muestra un poquito tonto, pero que al final del día muestra empatía, muestra una amistad, un cariño por estas personas que están a su lado, y obviamente tiene unos momentos brutales, sencillamente inolvidables. Tiene unos momentos de violencia y acción King Shark espectaculares. Así que James Gunn supo ocupar este personaje, y la voz de Sylvester Stallone, simplemente un beso de chef. Otros personajes como Harley Quinn, interpretada por la maravillosa Margot Robbie, vuelven a brillar. Hay muchos que han estado diciendo que aquí el personaje por fin tiene justicia, que James Gunn logró entender a Harley Quinn por primera vez. Yo siento que sí es la Harley Quinn que más me ha gustado de todas las películas, pero tampoco es como que tuviera tanta importancia a lo largo de la historia. Sentía que por largos tramos, a pesar de que ella sí cumple un motivo en la historia y sí luego se reúne con el escuadrón, siento que ella en realidad no es la figura central como lo fue por ejemplo en Birds of Prey, donde se llevaba toda la atención. Entonces Harley Quinn está muy bien, pero siento que en el caso de esta película hay otros personajes que se destacan más. Por ejemplo, Bloodsport. Idris Elba, espectacular, magnífico como este personaje. Siento que está en el nivel medido de dramatismo y comedia. Y digo comedia porque cada momento que tiene con el personaje de Peacemaker, interpretado por John Cena, es hilarante. Hilarante, es para morirse de risa. Yo siento que esta es una película que va a ser ideal para ver en el cine con un público extenso, porque yo creo que las carcajadas se van a sentir hasta el otro lado de la ciudad. Entonces, Bloodsport, Peacemaker, increíble. Cada uno de estos personajes funciona, tiene una muy buena química en pantalla, y siento que eso es increíble. Y por otro lado, ya para finalizar, yo sé que quedan muchos personajes, pero siento que no los puedo nombrar todos porque si no sería media hora de video. Para finalizar, quiero aplaudir el hecho de que James Gunn le da una segunda oportunidad a Rick Flag, este personaje interpretado por Joel Kinnaman, que en la primera película lamentablemente no funciona por ningún lado, tiene muy pocos momentos realmente destacables, no se sentía como una autoridad o un comando, y en esta película tiene unos momentos muy buenos. No es el protagonista central, no es al 100% un protagonista ligado a los otros personajes, a pesar de que se dice que tiene amistad con otros personajes como Harley Quinn, pero aún así el personaje está mucho mejor escrito, y tiene un momentazo cerca del tercer acto, que no voy a decir por supuesto, tiene un momentazo que es simplemente de antología. Rick Flag tuvo su segunda oportunidad y está excelente. Ahora bien, quiero entrar en territorio ambivalente, quiero entrar en un territorio un poquitito más delicado, porque siento que, como dije al principio, esta es una película arriesgada, muy arriesgada. Y siento que eso no sé hablar. Siento que eso tiene algo positivo y negativo. Lo positivo es que es una película impredecible. Gran parte del primer acto o la primera mitad de la película yo no tenía idea hacia dónde iba. Es cierto que te dicen cuál es la misión, te dicen dónde hay que llegar, pero constantemente la película va cambiando de rumbo. Nos van dando nuevas misiones, o se pierde un personaje por aquí, o hay que matar a este personaje de acá, o hay que salvar a este personaje de acá. Entonces esa línea que parecía tan predecible o que íbamos a llegar rápidamente, se desfigura y empieza a ramificarse en otras cosas. Lo positivo entonces es que es impredecible en la mayor parte de cosas que pasan en la película, principalmente muertes, porque hay muertes en la película, muchos personajes mueren de formas bastante crueles en algunos casos, y uno no se lo ve venir por ningún lado, no se ve venir por ningún lado. James Gunn está absolutamente loco y aquí lo demuestra. Hay muertes por doquier de formas inesperadas y sorpresivas, y estoy seguro que todos van a caer con ellas. Pero lo negativo de esto es que la película se puede sentir desbalanceada y con falta de ritmo, sobre todo en la primera mitad, como he estado mencionando, porque la primera mitad nos lanza James Gunn de inmediato, literalmente, a una masacre. Nos lanza a su estilo, nos lanza a la violencia sin anestesia. Completamente sin anestesia. Simplemente los primeros 5 minutos de película ya estamos en una vuelta de tuerca de violencia y de situaciones que simplemente se desfiguran. Entonces para mí fue inevitable pensar durante esta primera mitad de película que estaba bastante desbalanceada y también abrupta.
porque es abrupto entrar a la mente de James Gunn sin que te pongan anestesia. Es que eso es algo que es un pecado. Los primeros 5 minutos de película ya tenemos sangre, violencia, muertes, y uno no está esperando eso de inmediato. Y aunque lo esté esperando, la forma en la que está enseñado es sumamente abrupto. No estoy diciendo que esto sea negativo exactamente, pero sí sentí que me pesó en los primeros minutos de la película. Además, que lo que se respecta a la misión realmente empieza súper rápido. Nos presentan a los personajes, los nombres, lo que tienen que hacer. Listo, vamos de inmediato a la selva. Y siento yo que James Gunn no deja mucho al respiro. Siento que de inmediato nos lanza situaciones que son bizarras, con un humor muy negro. Entonces, si uno no está acostumbrado a eso y viene de ver otro tipo de películas, claramente eso puede impactar y no siempre de la forma más positiva. Añadido a eso, hay 2 detalles que no me convencieron a lo largo del visionado. No son detalles graves o que arruinen la experiencia, pero siento que son necesarios añadirlos al video. El primero de ellos es el humor. Pero no el humor por su exceso, porque yo sé que muchos han estado diciendo de que, igual que con Guardianes de la Galaxia, hay un exceso de humor en esta película que en algunos casos satura. En mi caso no fue así, no sentí esa saturación de chistes, pero sentí otra cosa que fue bastante sorpresivo para mí. Y es que varios de los chistes no me pegaron para nada, o por otro lado, me parecieron bastante vulgares porque sí. Hay varios personajes que sueltan diálogos o chistes deliberadamente vulgares, pero que no calzan con la escena o que no tienen razón de ser. O sea, son vulgares porque sí. Entonces, la verdad no entiendo cuál es el motivo de eso, pero al menos a mí no me hizo nada de gracia. Y lo segundo, no puedo entrar en tanto detalle aquí porque serían spoilers, pero simplemente voy a decir que hay una segunda escena postcrédito, o más bien dicho, hay 2 escenas postcrédito, y la segunda revela algo que no me agradó mucho, porque lo que revela ahí quita un poco de impacto a lo que ya se había visto en el tercer acto. En el tercer acto pasa una escena muy badass, muy impactante con 2 personajes, pero luego la segunda escena postcrédito viene a, bueno, quitarle un poco el peso a eso que vimos y a revelarnos algo que a mí no me convenció mucho. No puedo entrar en mucho detalle porque serían spoilers, pero creo que la gran mayoría de ustedes lo va a entender. Ahora, ¿por qué digo que esto es ambivalente? Porque lo personal siento que la película va increciendo. Es decir, una vez que llega a la mitad de la película y estamos en un lugar donde, vamos a decir, los personajes están pasando un rato agradable, y eso es todo lo que voy a mencionar, siento que de ahí en adelante la película empieza a subir, empieza a agarrar ritmo, empieza a agarrar un sentido narrativo mucho más establecido, y una vez que llegamos al lugar donde está esta criatura, ya ahí la película me tenía por todos lados. Desde ahí todo el tercer acto es un espectáculo masivo, bizarro y colorido que no para. Cada vez va escalando más y más, las escenas de acción van cada vez más elevadas y se van elevando y se van elevando. La escala va creciendo hasta llegar, bueno, a unos niveles simplemente espectaculares, a unos niveles que demandan verse en pantalla grande. Entonces, ¿cuál es realmente mi problema con esta película? No muchos, o no muchos que se destaquen así como para arruinar la experiencia. Simplemente digo de que la primera mitad de la película es un poco abrupta, como que James Gunn no se detiene nunca y nos avienta ante esta aventura violenta sin anestesia, sin prepararte un poco el terreno. De inmediato entra la violencia, de inmediato entra la misión y siento que no nos deja respirar mucho. Lo bueno es que con el paso de los minutos uno se acostumbra y ya después de la mitad de la película para adelante es un espectáculo. Pero esa primera mitad me dejó un poquito ahí con sentimientos encontrados, no me podía conectar realmente con la historia, y hay una escena ahí en particular con un personaje que, no sé, como que siento que entiendo hacia dónde va, pero la forma en la que está editada y en el momento en el que llega no me convenció mucho. Así que, en conclusión, bizarra, divertida y con un espectacular tercer acto, The Suicide Squad es el patio de juegos de un desatado James Gunn. Y, a su vez, resulta ser una salvaje montaña rusa que merece verse en pantalla grande.
Esta ha sido una experiencia absolutamente increíble, más no una obra maestra. Siento que han dicho por ahí algunos comentarios bastante exagerados, la mejor película de superhéroes de la historia, obra maestra, mejor que El Caballero de la Noche, cosas que son exageradas y que tampoco dan mucho a la comparación, porque me parece sumamente fuera de lugar comparar El Caballero de la Noche con esta película, o sea, los tonos no conectan por ningún lado. Pero a pesar de eso, a pesar de que yo no esté de acuerdo con tantos halagos, claramente es una película muy divertida, es una película maravillosa en muchos sentidos, creativa, con un James Gunn absolutamente desatado y definitivamente presenta todo el espectáculo que uno espera de una película con estas características. De verdad es una de las mejores películas del año desde el punto de vista del espectáculo, de los personajes y de los superhéroes. Pero bueno, díganme en los comentarios si es que ya la vieron, ¿qué les pareció? ¿Los decepcionó? ¿Les encantó? ¿Les parece que es una obra maestra? Todo eso para que los esté leyendo. Si les gustó este video, denle like. Si no les gustó, denle like, suscríbanse para más. Y nos estaremos viendo en próximas reseñas que tengo que grabar ahora mismo.